Buenas noches para todos. Acaba de culminar el superclásico del fútbol paraguayo en la sexta fecha del torneo de apertura 2025. Este partido se disputó en la Nueva Olla y tuvo como ganador, sí señores, al conjunto de Olimpia 1-0. El decano se impuso una vez más. Diría el olimpista, impuso la paternidad. ¿Y cómo podés refutar eso? ¿Cómo vos, cerrista, o cómo vos, futbolero, podés refutar eso? Ya que en la olla, Olimpia se siente como en el patio de su casa, gana, empata, lo saca adelante, empieza mal, lo empata, hablando en del partido anterior, lo empata, lo sufre, pero no pierde, hoy te lo gana. Muchos irán con la camiseta porque de juego no hubo mucho. Si bien Olimpia hizo lo que hizo y a otra cosa, claro, de eso se trata el fútbol. Que vamos a hablar de que no, que mereció, que tiró más pelotazo, que tuvimos más la pelota, que tuvimos más chance. Las pelotas, eso no importa en el clásico. Las pelotas. Eso no importa en el clásico. Vos tenés que ganar. Tenés que ganar. Así sea medio a cero, así sea vitamina, entró de cabeza a meter el gol. Y no sé si se escucha, pero aquí las bombas del Reducto San Lorenzo se siguen escuchando. El hincha olimpista estará feliz. Encima es sábado, va a poder tomar, va a poder festejar sin cargo de conciencia, sin tener que hacer reposo si es que labura lunes, porque mañana es domingo. Y felicidad total en campamento flanqueado, así como de sazón, impotencia, bajón en lo que respecta al escuadrón azulgrana, porque la verdad que deja mucho para desear este ciclón. Uno creía que podía, lo del otro día ante Nacional era, a ver, era bueno, está bien, había que perder, va primera vez que pierde, etcétera, pero no, hoy hubo una falta de sangre, de actitud, de meter, de correr de parte de los jugadores de Cerro. Es lo que el hincha vio, por lo que estuve leyendo, lo que estuve hablando con amigos antes de hacer este video, amigos cerristas, valga la aclaración, y todo lo contrario por parte de Olimpia. Olimpia que desde el vamos, desde la capitanía ya te impone respeto, porque Richard, quiérase o no, critíquese o no, es un hombre de superclásicos, alguien que lo sabe jugar. Vamos al dato crudo, 48 superclásicos disputó por el de hoy Richard Ortiz. Imagínense, 48. Sí, está bien, yo sé que se prostituyó el superclásico porque 4 veces al año se juega, etcétera, pero igual, eso no quita mérito. 48 superclásicos, séptimo gol de Richard Ortiz, el de la fecha, en superclásicos. Es increíble. Es muy bueno el dato sin ser delantero, ojo, porque muchos siendo delanteros no llegan ni a 5 goles. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Y hablando de delantero, vamos a hablar de Pablo Vegetti también. Mamita, Vegetti, yo trataba de no caer en esa de criticarlo, porque es fácil, puede criticar. Vino como vino con los pergaminos, siendo argentino, uno de los importantes goleadores del año pasado en el Brasileirao. Es fácil caer en esa de criticarlo, pero no. En esta vuelta yo trataba de no hacerlo, trataba de no meterme en esa, pero ahora no se salva. Es imposible salvarlo, es imposible justificarlo, es imposible discutirlo, no discutirlo, mejor dicho, porque lo que falló, en el segundo tiempo al menos, lo que falló es un delantero como él, tiene que meter el gol. ¿Para qué vino? Así es, señores, para hacer goles. Para hacer goles. Y la que tuvo es injustificable. No le quedó mal, se tuvo que tirar al piso. No, pero toda la jugada se tira al piso. Déjate de joder, viejo. Viniste para algo, hermano. Hacerla, embocarla, por lo menos acertar el arco, que darle mérito a Alveira que te la tape. Pero no, señores. Me pongo en la piel azulgrana y me da un pegaro. Miren que yo con Clementino González, que rinde un poco mejor que Vegetti en Trinidense, claro, valga las comparaciones lejanas, ¿verdad? Pero yo lo critico, lo dilapido a Clementino. No me imagino el hincha azulgrana ahora mismo. Que no sé, se querrá, no voy a decir esa palabra, ¿verdad? Y nada, señora, haciendo un resumen, a mí me gustó más el primer tiempo que el segundo tiempo, a ser sinceros. Porque yo a priori dije, no, Cerro no va a querer perder, se va a defender, Olimpia lo mismo. O Cerro va a querer ganar, pero va a tener esa timidez de volver a perder en la nueva olla. Eso se acabó una vez llegado el gol de Richard Ortiz, ¿verdad? Pero empezó bien, fue un primer tiempo decente, cuanto menos.
En cuanto a mis expectativas, vine con expectativas muy bajas y me entretuvo el primer tiempo con algunos, ¿cómo decir? Algunos datos interesantes. A ver, lo que yo estuve anotando, a ver, los primeros 20 minutos estuvieron intensos y es lo normal en cualquier superclásico, me dirá usted, pero del último tiempo a esta parte medio que, ¿verdad? Estuvo bien, ambos estuvieron intensos con llegadas, tuvo una Olimpia, tuvo también Cerro lo vi mejor asentado, como buen equipo local, yendo para adelante, empujando, obligado por supuesto, porque la hinchada como las gradas, armó la fiesta, la hinchada subgrana me refiero, Olimpia también lo suyo ahí en novena, llenando su sector. Sabemos bien que Olimpia le das novena, le das, perdón, no novena, le das la Petengil, te la llena, le das novena, te la va a llenar también. Eso es otro punto también, el tema de la distribución de entradas, que el local lo decide, etcétera, etcétera. Bueno, tuvieron chance ambos equipos. Lo que le perjudicó a Cero también fue la lesión temprana de Blas Riveros, que sí, sabemos bien que si este partido era ante Rubio Ñu, por ejemplo, o ante Ameliano, no iba a jugar Blas Riveros, no iba a ir ni siquiera desde el vamos. Era un clásico, sí, había que arriesgar, ponerle, pero no le salió bien a Cerro, que a los 7 8 minutos ya tuvo que meter el cambio, ingresó el pibe Chaparro por él, Chaparro por Riveros, a los 9 minutos, ¿no? Y sí, a los 7 se quedó sentido, a los 9 10 minutos entró Chaparro. Increíble. También Olimpia sufrió una baja importante, Quintana, que es el hombre más importante en esta apertura, si bien estos últimos dos partidos no lució mucho. Pero es el hombre más importante del torneo de apertura, con goles sobre el final, etcétera, etcétera, dándole jerarquía, dándole esa verticalidad que necesita el conjunto de Cano. Tuvo que ser cambiado también por, a ver, ya les digo, ingresó por Thiago Caballero, ahí arriba. Y nada, el primer tiempo no tuvo mucho, aparte del gol de Richard Ortiz casi sobre el final del primer tiempo al minuto 42, tras una doble chilena en el área. Eso, lo que te hagan doble chilena en el área, es inaudito. Mete la cabeza, hermano, yo me pongo en la piel de la defensa, mete la cabeza que se cobre falta y ya está. Sí, por cierto, destacar también la labor de Juan Vera en una de las chilenas ahí, que si no fuera por Juan Vera, no iba ni el gol del decano. Y un golazo de cabeza, de esos golazos de cabeza, porque fue al ángulo, lo dejó descolocado totalmente a Martín Arias. A destacar, a felicitar también lo de Richard Ortiz, hombre de superclásico, como ya creo que lo hice al inicio del video. Y en el segundo tiempo yo lo vi más chato, más cerrado. Yo esperaba que sea más divertido, más de ida y vuelta, más de contragolpe. Sí, Olimpia tuvo un Alcaraz al inicio del segundo tiempo que no aprovechó, pero Cerro se lo vio muy impreciso. Olimpia como que más cauteloso, evidentemente, cuidando el resultado, sin hacer mucho tiempo tampoco. Eso es lo raro, porque tampoco hizo falta eso, ya que Cerro no proponía demasiado. Y así se le hizo más fácil al conjunto de Cano. El partido también se vio muy cortado, el árbitro como que en el primer lapso del segundo tiempo lo cortó mucho, cobraba muchas faltas, etcétera. Y lo que le decía al inicio, Vegetti, hermano, 70 minutos, metela, acertar el arco, cuanto menos. Todo mal con Pablo Vegetti, tiene que demostrar todavía por qué vino, por qué se le paga lo que se le paga. Y a ver otra cosa, eh, Cerro sin mucho que ofrecer. Sale Vegetti al minuto 77. Ingresan Gómez, ingresa Klimovic, ingresa Mosquera. Y ahí Cerro empieza a tirar centros. Insólito lo de, yo no sé si es cosa de baba, cosa de los jugadores, intrínseca a los jugadores, que sobre la hora empiezan a tirar centros. Pero como hermano ya le sacaste a tu número 9, no metes otro 9 y empezás a tirar los centros de entrada. No sé qué quiso hacer el equipo, no sé, como les dije, no sé si es indicación de baba, si es cosa natural de los jugadores que ya sacan el partido empiezan a tirar centro, pero hermano, ya se fue el 9. ¿A quién le tira el centro? A Licea de 1,20 m. Déjense de joder, muchachos. Así quieren ganar el clásico. Les cuesta mucho. Olimpia, en cambio, ingresaron Del Más, ingresó Pérez, también ingresó Abreu y Ramírez. Todos cumpliendo, haciendo lo que podían, lo que implicaba, lo que necesitaba el equipo. Como ya le dije, para mí un merecido ganador Olimpia porque metió el gol y a otra cosa. Así se juegan los clásicos. No pretenda juego bonito, etcétera, paredes, etcétera. No. Ganar es ganar, como dice Domini Toretto.
Felicidad al conjunto de Cano, se llevó los 3 puntos y la verdad que me preocupa un poco esperando el 4 de marzo, que es la finalísima por la Copa Sudamericana. Lo veo muy entonado, Olimpia, muy enchufado y siendo sinceros, la veo difícil ante Tricky, o sea, pensando como trinidense, claro. Olimpia está muy bien, muy enchufado, como les dije. También destacar que estuvo el profe Alfaro, el Gustavo Alfaro, el director, el seleccionador de la selección paraguaya, estuvo mirando el partido, seguramente para ver a Rivero o a otro más, pero justo se lesionó lastimosamente. Y nada, Olimpia una vez más ganando la olla, no sé hace cuántos años ya que no pierden la olla, ya creo que ni vale la pena contar. El hincha de Cerro estará desahuciado, estará bajón, estará impotente, rabiado, como debe ser, exigiendo a la dirigencia. El tema de que Cerro ¿cómo se dice? No paga el tema de la deuda, de la indivisión. Cerro no puede fichar más. Dicen que están bien, supuestamente. También no están porque ingresan todos pibes. Y nada, señores, Olimpia festejando, celebrando como lo merece, que abra su cerveza, su fernet, su whisky, el trago que quieran tomar, su agüita, su juguito, su gaseosa. Que lo festejen, bien merecido lo tienen. Lo dejo acá en este video. Y nada, gracias para el que llegó hasta acá, si es que llegaron hasta acá. Excelente clásico, entretenido para el hincha neutral. Muy bien partido. Felicidades olimpista, Cerro a mejorar mucho. Nos vemos en la semana. Entre semana juega Trinidense. Entre semana también juegan Olimpia y Cerro Porteño. Los tres equipos, Trinidense, Olimpia, Cerro, juegan miércoles. Estaremos atentos a ese día. Nos vemos.